Buenas noches, bienvenidos a los que puntualmente se han conectado a la sesión. Vamos a dar 5 minutos de espera para que se conecten el resto de los compañeros. Buenas noches, Lick. Buenas noches, bienvenidos a quienes se han conectado puntualmente. Dentro de 5 minutos empezamos. Buenas noches a todos, a todas.
Buenas noches. Muy temprano hoy por la mañana se envió el enlace a través de la plataforma, a través de WhatsApp y a través de los mensajes que se puede enviar a través de el Moodle, la plataforma en la que estamos trabajando los contenidos. Bueno, es un placer ver a los nuevos. La semana pasada nos reunimos con una parte del grupo y estábamos poquitos. Entiendo que fue por que les programaron este módulo muy rápido. Independientemente de eso, pues debo decir que la parte que a mí me toca es tratar de dar este curso con suficiencia, relevancia y jerarquía a fin de que ustedes puedan aprovechar el contenido que ustedes pueden revisar dentro de la plataforma, los textos académicos, las lecturas complementarias, los videos y estas clases sincrónicas que procuran, en buena medida, eh, dar una retroalimentación, un feedback en torno a lo que nosotros pudiésemos desarrollar y debatir en torno al tema en cuestión. La semana pasada, quienes han podido revisar el video, el audio, han podido escuchar una secuencia programática. Son 4 semanas que vamos a trabajar. En el video que se les ha proporcionado, pues tenemos esas 4 semanas descritas, lo que vamos a hacer en este tiempo y lo que vamos a desarrollar a lo largo de este proceso. Uno de los temas más importantes en esa sesión de la semana pasada era preguntarnos qué es psicología indígena y si se puede hablar de psicología indígena. Y en esa dinámica, pues se ha expuesto los motivos por los cuales nosotros vamos a hablar de psicología indígena y no de etnopsicología, aunque el video que hemos revisado esta semana trabaja la idea de etnopsicología y bueno, digamos que los dos conceptos son hermanitos, forman una misma concepción. Sin embargo, nuestro, nuestro texto, nuestros videos y también las lecturas complementarias trabajan desde la psicología indígena como una variable que se introduce dentro del correlato de lo que llamamos psicología. Ustedes saben que la psicología es un constructo de la ciencia occidental y hoy día precisamente vamos a revisar ese constructo. La dinámica de trabajo es la siguiente. Sigo recibiendo compañeros que se van añadiendo a la sesión. Vamos a trabajar 40 minutos en una exposición que yo voy a llevar a cabo. No necesitan prender las cámaras, aunque es deseable que prendan las cámaras, ¿no? Todos sabemos que mucha gente acostumbra entrar a la sesión y, bueno, hacer su vida, se desconecta o se desentiende de la clase y se va. No es mi tarea ser de policía ni de supervisor de si están conectados o no están conectados. No obstante, la segunda parte de la sesión, cuando termine mi exposición, es un trabajo grupal. Todos ustedes, sesionados en equipo, intercambiarán criterios en torno a la exposición que yo haré. En esa segunda parte, ustedes son dueños de la sesión. Yo no voy a intervenir, pero sí voy a estar presente.
No voy a ser de mediador, solo voy a escuchar y voy a tomar apunte de su participación. Lo que voy a exponer es una historia de la psicología occidental muy resumida para que podamos dar paso a la psicología indígena en la siguiente semana. Yo tenía un profesor que en el colegio me cambió los paradigmas y me decía, todo el mundo comienza con 100, pero los van perdiendo en el camino si no responden a las actividades diseñadas en esta materia. Pasa lo mismo aquí. Todo el mundo comienza con 100, no obstante, quien no encienda su cámara delante de una participación, es decir, si va a hablar, encienda su cámara y exponga su cara. La segunda variable es, si no participa, pues entonces también vamos en pérdida. No encender la cámara en una participación significa 5 puntos menos en el foro, independientemente de que su foro haya estado bien o mal hecho. Y no participar en la sesión significa 10 puntos menos en el foro. Entonces, en estas sesiones sincrónicas se juegan 15 puntos del foro. Si participan, si son dinámicos, si encienden su cámara, pues pueden lograr la nota máxima. Obviamente, evaluaré lo que han consignado en su foro y en función a eso, pues les daré la nota máxima o reduciré si ustedes no han sido proactivos. Sé que mucha gente me va a decir que no puede encender su cámara porque la señal de internet. Resulta que acaba de salir un estudio que el 95% de las personas que dice que no pueden encender la cámara es mentira. Es mentira porque ahora tenemos una señal bastante, digamos, estable de internet, estés en el campo o estés en la ciudad. La otra variable es que la mayoría de las personas entran a la sesión, la dejan prendida y no vuelven a la sesión hasta que se termina. Es decir, nunca estuvieron en la clase. Entonces, yo estoy hablando al vacío. La otra variable consignada en el estudio es que mucha gente arguye de que no puede encender su cámara o que su micrófono no funciona porque simplemente no se preparó o no estaba dispuesto a pasar clases y está cumpliendo con un propósito académico, entre comillas, pero es una obligación que le toca en función a su programa académico. Entonces, dicho esto, que está grabado, he dejado consignado las reglas del juego. La semana pasada se perdona porque parece que ustedes no se pudieron conectar por las razones que hayan sido. Las reglas del juego están claras y están grabadas. Si tienen alguna duda, pueden revisar la grabación, pero, reitero, para cualquier intervención, prenden la cámara y hablan. Necesitamos ver su cara. La segunda parte es, deben participar, deben interactuar entre ustedes y esa participación es muy importante. Los primeros 40 minutos hablo yo, los siguientes 40 minutos hablan ustedes. Cuando hablen, prendan su cámara y participen. Si no quieren participar, es su tema. Pero sobre el foro, se reduce 5 puntos si no enciende la cámara y se reduce 15 puntos, es decir, 10 puntos si no participan y 5 de la cámara si no interactúan entre ustedes. La dinámica tiene que ver con que hagamos sesiones sincrónicas de verdad. Ya hemos pasado la pandemia, ya se acabó los pretextos, ya se acabó el tema de que tengo mala señal, no puedo encender o no me funciona bien, se acabó. Vamos a trabajar en una dinámica equitativa, justificada y correlacionada con los participantes de esta sesión. Si yo puedo encender mi cámara y puedo hablar con ustedes, ustedes también pueden hacer lo mismo. Yo la dejo prendida todo el tiempo. Voy a pasar a exponer mi contenido.
Bueno, si vamos a hablar de psicología indígena, entonces tenemos que hablar primero de la evolución de la psicología occidental. No tendría ningún sentido, de hecho sería una contradicción ridícula, de que nos pongamos a debatir sobre si hay o no hay psicología indígena si no entendemos la psicología occidental. Entonces, vamos a ello. La psicología nace de la filosofía. La psicología nace de la filosofía como todas las ciencias sociales en su generalidad, inclusive las ciencias físicas tienen que ver con la psicología. Los primeros presocráticos hablaban de los números, la matemática y las variables, medibles del universo como el parámetro que nos permite comprender la realidad. En esta dinámica, la psicología y la filosofía tienen una conexión inmediata y absoluta. La psicología nace bien tarde, en el siglo XIX, pero proviene de los orígenes de la filosofía. Los filósofos, al principio del tiempo, se preguntaban por el pensamiento, es decir, aquello que radicaba en el cerebro humano. Ese conocimiento, esa dinámica, ese ejercicio de preguntarnos sobre las cuestiones fundamentales de lo que se puede o no se puede comprender es lo que nosotros llamamos conocimiento. El psicólogo Ebbinghaus decía que la psicología tenía un amplio pasado, no obstante, una corta historia. La psicología ha nacido ayer, básicamente, ¿no? Es decir, es una ciencia nueva. Por tanto, no nos hagamos muchas expectativas porque recién está en construcción. La palabra psicología viene de el griego psige y logos. Psige significa alma y logos significa conocimiento. Básicamente la psicología es el conocimiento del alma o aquello que está allá dentro del cuerpo. Eso que no se puede ver, eso que no se puede tocar. En el tiempo de Platón, en el diálogo del Fedro, el maestro Platón hablaba de la naturaleza humana y ya hablaba de la psique, es decir, que el ser humano se divide en un alma y en un cuerpo, lo físico y lo intangible. En esta dinámica es importante que nosotros hagamos el siguiente ejercicio. La materia y el espíritu parecen ser cosas divididas y separadas para el filósofo. Así lo entendió Platón, y Platón es el inventor del idealismo. Él decía que todo lo que podemos comprender está en la idea, y la idea está radicada básicamente en el alma. El alma es la que conoce la idea. El cuerpo es la experiencia, la empiria, el tocar, el sentir, el oler, el probar. Es eso lo que hace el cuerpo. La física de nuestra humanidad toca, siente, corporeiza las cosas. En cambio, la mente las idealiza. Por eso, Platón entiende que hay dos mundos, donde la idea radica en la mente del sujeto, en su cabeza, y sus sentidos le permiten absorber las ideas. Más tarde, Aristóteles también tomará de aquella vertiente. Sin embargo, hay un cambio de ruta filosófico. Aristóteles es más de los sentidos. Dice que todo lo que podemos comprender de la realidad viene a través de los sentidos. Cambia respecto a Platón porque Platón decía las ideas son las que nos aprovisionan de conocimiento. En cambio, Aristóteles dice lo que podemos percibir con nuestros sentidos es lo que nosotros podemos entender de la realidad. Sin embargo, ya se hizo la dicotomía de que hay alma y cuerpo, alma y cuerpo. Más adelante,
En el siglo XVII, ya pasó mucho tiempo, recordemos que Platón y Aristóteles vivieron inclusive antes de la era cristiana. Tuvo que pasar la Edad Media, tuvo que pasar mucho tiempo para llegar a Descartes. No obstante, Descartes retoma toda la trayectoria caminada por los griegos y nos habla precisamente de un cambio de perspectiva. Descartes nos sugiere de que nuestra posición frente a la realidad se debe a los estímulos ambientales, es decir, lo que sabemos de lo que existe está inmediatamente ligado a los estímulos que nos ofrece la realidad, sean voluntarios o involuntarios. Nuestros sentidos se conectan con la realidad y nosotros podemos percibir el mundo. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. No podemos comprender la realidad sin nuestros sentidos. Si fuésemos ciegos, si fuésemos mancos, si fuésemos cojos, si nos hubiesen cortado la nariz, la lengua y nos hubiesen sacado los ojos, entonces seríamos entidades con un cerebro que piensa pero que no siente. Sin embargo, tenemos manos, tenemos pies, tenemos piel, tenemos ojos, tenemos nariz, tenemos boca, tenemos oídos, tenemos nariz. A través de nuestros sentidos percibimos la realidad. Entonces, Descartes nos dice que hay un dualismo entre cuerpo y mente. La mente percibe lo que los sentidos nos ofrecen y lo interpreta. En esta medida, Descartes dice que hay una introspección. El cerebro analiza la información que recibe y esa información se procesa. Esa información se interpreta. Aquí hay un esquema muy digamos, artesanal, pero básicamente tenemos, por una parte, el mundo físico y el mundo de la acción. El mundo físico está ahí, puesto, nos es dado, nos está puesto. Perdonen, ¿se ve el PowerPoint y se escucha bien la voz? Y Sí, licenciado, se escucha. Gracias, gracias. Sí, licencia, escucha. Me olvido de verificar. Entonces tenemos, por una parte, el mundo físico que está dado, está puesto, está frente a nuestros ojos, y la acción, es decir, la voluntad que nosotros vamos a imprimir frente a la realidad. Por una parte, en el mundo físico tenemos los órganos sensoriales que perciben el mundo, y por otra parte tenemos los músculos que, si se dan cuenta, si lo piensan fríamente, no mueven una pestaña sin que su cerebro haya dicho, mueve esa pestaña, cierra ese párpado, mueve esta mano. Su cerebro ha tomado la decisión de mover su cuerpo. En cambio, lo sensorial no lo pueden decidir ustedes. Ustedes abren los ojos y allí está el mundo, lo perciben, lo tocan con sus manos, lo sienten con su tacto y con su piel, lo pueden oler. Saben cuando una cosa huele feo o huele rico. Saben cuando algo está podrido o algo está oliendo sabroso. Podemos distinguir entre un churrasco y un asado de pescado, porque olemos y distinguimos. Eso nos viene de afuera, no lo podemos controlar. En cambio, el cerebro controla qué hacemos. ¿Nos vamos a comer el pescado o no? Uno agarra, mueve su brazo, se mete el pescado en la boca. Entonces, hay una concentración entre los nervios, el cerebro, la glándula pineal y la mente conectadas con la acción y el mundo físico. Es muy importante que tengamos en cuenta esto, porque lo que dice la psicología de nuestro comportamiento depende de esto, de nuestra relación con el mundo y nuestra relación con nosotros mismos. Darwin nos cambió la película porque cuando entró en juego la teoría de la evolución, entendimos que los procesos cognitivos pueden ser más o menos jerárquicos en función a nuestro desarrollo evolutivo frente al conocimiento de la realidad.
Está subrayado y en negrilla, esta teoría significó un nuevo enfoque en el análisis de la actividad mental y las emociones humanas. ¿Por qué? ¿Qué hizo Darwin? Darwin se dio cuenta que la evolución no es un proceso aleatorio, es un proceso que sucede de manera adaptativa. Lo aleatorio digamos, como un dibujo libre, ¿no? Hoy día soy esto, mañana seré otra cosa. Resulta que la evolución no funciona así. La evolución es, tengo esta limitación y yo, como sujeto viviente, transcurro en una serie de generaciones que se adaptan al problema, le encuentran una solución a lo largo de mucho tiempo a un problema, ¿sí? Si nosotros tenemos 5 dedos, podemos hablar, podemos pensar, es un proceso evolutivo que nos ha dado, digamos, el tiempo en respuesta a la necesidad, a un problema. Entonces, si lo pensamos objetivamente, estamos frente, pues claro, a una condición, no solo mental de pensamiento, sino evolutiva en el sentido de que nosotros transitamos nuestra historia acumulando una herencia genética que viene de atrás. Y ustedes pueden hablar, pueden pensar, pueden caminar, pueden vestirse, pueden pensar, pueden estudiar. Eso viene de atrás. Los de atrás hicieron posible todo esto. Heredaron un conocimiento que sus abuelos, sus padres, sus tatarabuelos habían construido previamente. Darwin destacó que las especies no son constantes sino variables, son adaptativas, responden a los problemas. La adaptación es responder al problema. Si hemos generado lenguaje es precisamente como una respuesta, es una tecnología, véanlo así. El lenguaje es una tecnología que inventó el ser humano para mejorar nuestra relación con el mundo, para que el mundo no nos mate, para que los seres vivientes a nuestro alrededor no nos coman. Es así que nacen las primeras teorías científicas en torno a la psicología. En el siglo XIX. En el siglo XIX nacen estos conceptos de lo que llamamos hoy por hoy psicología y hacen una suerte de división en el campo físico y en el campo mental. Dicen, parece que si dividimos así la realidad podemos enfocarnos, porque ya todo el mundo estudia lo físico, estudiemos la mente del ser humano. Así nace el estructuralismo. Quienes han estudiado pedagogía, quienes han estudiado psicología, saben perfectamente lo que significa eso. El estructuralismo construye alrededor de nuestra concepción de la realidad una secuencia programática. Es decir, no hay nada posible sin una estructura. De una o de otra manera, la sociedad, la gente, el individuo y su conjunto de variables se erigen en una estructura, digamos, lógica, ¿no? No es aleatorio, no es advenedizo. Hay una estructura que permite que las cosas funcionen de una manera, digamos, equilibrada. Si leemos el segundo párrafo, dice, la psicología debería investigar los contenidos mentales, a saber, sensaciones, sentimientos, imágenes, mediante la introspección. Es decir, vamos a reflexionar en una perspectiva de observador las experiencias conscientes. Nos vamos a hacer, en la dinámica estructuralista, conscientes de lo que ocurre en nuestros sentidos. Lo que hacemos naturalmente, por ejemplo, salir a correr, comer en la mañana, tomar un desayuno, ir a trabajar todos los días. A ver, no lo hagas de manera, digamos, una suerte de ejercicio de inercia, ¿no? Me toca despertar, ir a trabajar, volver de trabajar, almorzar, dormir, comer hasta el día siguiente, sino reflexionemos sobre eso. Hay una estructura lógica, hay un contenido programático por el cual nosotros, no sé qué he hecho.
he tocado la tecla inadecuada. Vamos para acá. Nosotros podemos comprender la realidad en la medida que somos conscientes de esa realidad. Entonces, el estructuralismo nos pide comprender la estructura por la que tomamos decisiones. Si usted se levanta todos los días a las 6 de la mañana, a ver, interprete, entienda por qué se levanta todos los días a las 6 de la mañana. ¿Porque puso despertador? ¿Porque lo llaman todos los días a su trabajo a las 7? ¿Porque si no llega temprano le descuentan el sueldo? Hay una estructura, hay un contenido programático dentro de su sociedad que lo obliga, lo empuja a tomar decisiones. No lo hace porque sí, lo han empujado a tomar esas decisiones. El funcionalismo, más adelante, William James, filósofo y psicólogo norteamericano, trabajó los principios de la psicología, donde critica a Wundt, precisamente porque parece que todo está consignado en variables estructurales, o sea, estamos arrojados una estructura y la estructura nos obliga. James dice, no, 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 no. Mientras que los estructuralistas se preguntan, ¿qué es pensar? Los funcionalistas se preguntan, ¿para qué sirve pensar? Entonces, aquí ya no estamos hablando de, la miércoles, ¿por qué me levanto todos los días a las 6 de la mañana? Porque a las 5:45 suena mi despertador, me tengo que bañar y tengo que ir a trabajar. Aquí, en cambio, James dice, no, no nos preocupemos de acciones casi, digamos, programadas, estructurales, sino preguntémonos, caramba, ¿es necesario que me despierte? Y si me despierto, lo que voy a hacer aquí adelante es necesario y es suficiente. Nos invita a hacer un ejercicio de reflexión sobre cada una de nuestras acciones y descubrir cuál es la función de esa relación de pensamiento respecto a la acción. Recuerden que la psicología maneja las dos variables, el pensamiento y la acción. Tú piensas una cosa y tu cabeza te invita a tomar una acción, ¿sí? Así se entienden también los problemas psiquiátricos, ¿no? Tu cerebro, que no funciona bien, te hace tomar decisiones equivocadas. Y por eso tenemos problemas psiquiátricos, ¿no? La gente que tiene, por ejemplo, eh, esquizofrenia o problemas de personalidad, su cerebro está dándole instrucciones equivocadas a sus acciones. Entonces tomamos una ruta de acciones que nuestro cerebro nos empuja a hacerlas porque nuestra cabecita ha sido, digamos, desbordada por unos pensamientos, unas instrucciones equivocadas. En esta dinámica, James estudió las emociones, en qué consisten las sensaciones producidas, cómo afectan esas sensaciones en nuestros estímulos y de qué manera esta dinámica de ir y venir de sensaciones afecta a nuestra toma de decisiones. El funcionalismo hace entonces un ejercicio de reflexión sobre las acciones. No son mecánicas, ¿no? O sea, me pegan, lloro, ¿no? Es que me pegan, pero además tengo que recordar cosas tristes y negativas de esa relación para empezar a llorar. No es solo que me peguen y llore, es que además estoy frustrado, estoy cansado de que la relación sea así grotesca y maléfica y violenta, ¿sí? Todo este proceso avanzó hacia la psicología Gestalt. Muchos de ustedes recordarán que se puso de moda la psicología Gestalt gracias a los alemanes Bert Meimer, Kuhlher y Kofka, que criticaban el enfoque analítico y asociacionista de Blunt, es decir, estímulo-respuesta, estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Los humanos no somos estímulo-respuesta, no somos estímulo-respuesta. No es como, para ponerlo en términos prácticos, materiales, visibles, cuando ustedes agarran una pila, la pila que ponemos a los juegos, ¿no? A los juguetes, tiene un positivo y un negativo. Si agarramos un motorcito
y le conectamos 2 cables al motorcito y lo conectamos con la pila, cuando se conecte, el motorcito va a funcionar. ¿No ven? Ni la pila ni el motorcito piensan. Solo tienen una relación energética que circula a través de los cables para que el motorcito gire y la pila segregue, empuje su energía para mover el motorcito. Entonces, la teoría Gestalt hace una crítica a eso. Nosotros no somos como una pila ni como un motorcito donde los impulsos nos hacen mover o nos hacen tomar acciones. En realidad pasan muchas cosas de por medio. No tomamos decisiones así como cuando se conecta, cuando encendemos la luz, aprieten el switch y se enciende la luz. No, hay procesos que hacen encender la luz y que están en el camino. No es solo apretar el botón y se encienda la luz, es apretar el botón, pasa un montón de episodios antes de que se encienda la luz. Me permito leer, no aceptaban que la percepción fuera un compuesto de sensaciones y defendían que todo es más que la suma de las partes. Percibimos totalidades, no un conjunto de sensaciones. Es lo que les acabo de explicar. No somos una pila encendiendo un motor, no somos un enchufe encendiendo un foco. Hay un camino que transita nuestra cabeza, nuestra mente, antes de que ese foco se encienda. Quiero hablarles de las teorías clásicas de la psicología. Sé que todo el mundo se quedó en Freud y que todo el mundo piensa que la psicología es Freud, pero Freud probablemente es la versión más primitiva de la psicología. Precisamente comenzamos con él. El psicoanálisis de Freud es precisamente aquello, ¿no? Es un ejercicio que redunda o empuja la comprensión de nuestro comportamiento mental en torno a estímulos, ¿no? El complejo de Edipo, se acordarán, lo hablé en el otro video, ¿no? Es decir, se sostiene una teoría en la que parece que todo el mundo, todos los seres humanos tienen que adaptarse al complejo de Edipo, cuando no es verdad, ¿sí? El complejo de Edipo está circunscrito, enmarcado a la, digamos, cultura occidental, donde se comprende de que desarraigarnos del padre y aferrarnos a la madre provoca una suerte de asesinato del padre para que construyamos nuestra personalidad. Freud modificó la concepción occidental del ser humano, ya que se opuso a la consideración racional de la mente humana, defendida por los filósofos. Admitió la realidad del inconsciente, y este es el gran aporte de Freud. Empezó a hablar del inconsciente, es decir, nosotros tenemos una cosa que está debajo de nosotros mismos. Eso se llama el inconsciente. Y muchas de nuestras decisiones vitales vienen del inconsciente, es decir, nosotros no decidimos realmente lo que nos va a pasar o lo que vamos a hacer o lo que vamos a escoger, sino que nuestro subconsciente nos hace tomar determinadas decisiones. Acuérdense del mito de Edipo. Edipo no quería matar a su padre y no quería echarse en la cama con su madre. Sin embargo, las divinidades provocaron esa suerte, ¿no? Mata a su padre y se acuesta con su madre. El mito lo que dice es básicamente que nuestra psique, nuestra cabecita, toma decisiones no necesariamente racionales, sino que están empujadas por el subconsciente. Es decir, arrastramos una herencia, un contenido cultural que nos hace decidir de determinada manera. Sé que estoy resumiendo mucho, pero esta no es una clase de psicología occidental, sino una introducción a la psicología para pasar a la psicología indígena. El conductismo. De conductismo sabemos todos nosotros, y se los digo en buena ley, cualquier boliviano que haya nacido en los años 90 y los primeros 10 años del año 2000 tenía papás conductistas. El papá se enojaba y te sacaba la pomada, ya sea a sopapos,